Las amigas de Gao. Aparte del gran número de personas que rodearon a Gabriel García Márquez durante su vida, las máquinas de escribir fueron testigos de una obra inolvidable e inspirada en parte por el papel, la tinta y el sonido de las teclas. La Remington en llamas. La primera máquina de escribir de Gabriel García Márquez fue un regalo de su padre. Eran los años 40 y Gabo terminaba sus estudios de bachillerato en el Liceo Nacional de Zipaquirá. Se trataba de una Remington portátil que desapareció el 9 de abril de 1948 en una tienda de empeño del centro de Bogotá, en medio del fuego y el caos que produjo el Bogotazo. La Underwood SX100. Una de las columnas más recordadas del periódico El Heraldo de Barranquilla es la que realizó García Márquez entre 1950 y 1952, bajo el seudónimo de Séptimos. Por esos años se utilizaban en el periódico barranquillero las máquinas de escribir Underwood SX100, donde Gabo escribió cerca de 400 textos periodísticos. La Remington Standard 31. El paso de García Márquez por el Universal de Cartagena, el Nacional de Barranquilla y el Espectador en Bogotá tuvo en común una máquina de escribir, la Remington Standard 31. Los tres diarios contaban con este modelo en sus salas de redacción, en las cuales Gabo produjo un buen número de textos periodísticos, entre ellos el relato de un náufrago. La Olivetti Letera 22. Esta máquina acompañó a García Márquez desde 1956 en París hasta su traslado a Caracas 2 años después. La adquirió por medio de Plinio Apuleyo Mendoza y en ella escribió El coronel no tiene quien le escriba. La Torpedo. Gabo llegó a Caracas en 1958 sin la Letera 22 que dejó en París. Allí en Venezuela adquirió una Torpedo, la máquina donde escribió el relato de los funerales de la mamá grande y los textos de García Márquez para la revista Momento. Asimismo, la Torpedo lo acompañó hasta México, donde trabajó entre 1961 y 1965 en las revistas La Familia y Sucesos. En esta máquina surgieron los primeros capítulos de 100 años de soledad. La Olivetti Lexicon 80. Con el triunfo de la Revolución Cubana, el gobierno de Fidel Castro creó la agencia de noticias Prensa Latina, donde García Márquez trabajó entre 1959 y 1961, acompañado por la máquina de escribir Olivetti Lexicon 80. Aún lo acompañaba la Torpedo que adquirió en Caracas años antes. Y finalmente la Macintosh o el Macintosh. En 1984 salió al mercado la computadora Macintosh y Gabo adquirió una de inmediato. En esta máquina escribió El amor en los tiempos del cólera y los textos originales quedaron almacenados en disquetes. Se supo que tiempo después estos disquetes desaparecieron en Madrid. Desde ese momento García Márquez nunca dejó el mundo de los computadores. Fue uno de los escritores de habla hispana que innovó en sus herramientas de escritura. Después vinieron otros computadores pasajeros en los cuales redactaría sus últimos textos y de los que no se tiene mayor referencia.